Venezuela vetada es un umbral al entendimiento y un choque frontal con la realidad de nuestros tiempos. Para aquellos que se han cansado de tropezar en la oscuridad una y otra vez con la misma piedra, aquí encontrarán un destino concreto y una luz en el camino. Es una reconciliación con la verdadera historia de Venezuela y una oportunidad para comprender el lugar y tiempo geopolítico al cual pertenecemos. En este espacio aprenderás lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición y poder así, de una vez por todas, dejar atrás todo aquello que nos trajo acá. Es un espejo que deja al desnudo la irresponsabilidad de una sociedad que voto a voto abandonó su obligación de ser guardianes de esta hermosa tierra. Venezuela vetada es, entonces, un arma intelectual para el despertar de la libertad de nuestros tiempos. Hola, bienvenidos todos. Jenny Bernardo no nos va a poder acompañar hoy por motivos de salud. Está un poquito delicada, esperemos nos pueda acompañar ya de nuevo la semana que viene. Desde aquí, Jenny, que te recuperes. Siempre me es muy difícil hacer este tipo de programas, ¿no? Cuando tuvimos este espacio que recurrimos a hacer una serie de editoriales, por lo menos sabía que los tenía que hacer. Pero ahorita es cuando me acabo de enterar que no puedo contar con Jenny para el programa de hoy. Y la cantidad de temas que son del interés del venezolano, que frente a la realidad que estamos viviendo, saltan, pero ponerlos en orden es hasta difícil, y tocarlos de una manera independiente, tema a tema, puede ser tedioso y hasta vacío. ¿Por qué? Porque se pierde el contenido de lo que importa. El contenido de lo que importa es bastante grande, porque el contenido de lo que importa es Venezuela. Entonces vamos a hacer un programa que puede sonar quizá hasta chauvinista o cosas espantosas, como le encanta decir a los pendejos que no valoran su tierra. Pero lo cierto es que hablemos de Venezuela, el ombligo del mundo. ¿Por qué? Siempre hemos hablado de que Venezuela, desde que gracias al chavismo perdimos el control de nuestro destino. Y toda la operación que hay alrededor de lo que sucede con Venezuela entra dentro del concepto de esta moneda de cambio que nos hemos convertido en este proceso de reordenamiento global. Hay una tesis que en lo particular sostengo, en la cual dice se están repartiendo el mundo hoy para no tenernos que matar mañana. Pero para que esa repartición se vea real y pueda tener cuerpo, se necesitan guerras que hemos denominado fuegos artificiales, es decir, guerras con mediana intensidad, con carga de destrucción, pero lejos de llegar a doctrina MAT o planteamientos de Tercera Guerra Mundial o cosas de estas. Entonces, frente a eso, Venezuela puede ser parte de estos juegos, de estos fuegos artificiales. Lamentablemente sí. Y es un proceso el cual se ha ido construyendo desde hace mucho tiempo, y es un proceso que tiene que ver con la irresponsabilidad del venezolano con respecto a sus riquezas, con respecto a lo que significa Venezuela geopolíticamente, es decir, con respecto a Venezuela. Pero es tan increíble que el venezolano no sepa lo que vale Venezuela y el mundo sí. Vamos a poner 3, 4 punticos para poderlos identificar de manera clara. Este año, una dirigente política venezolana, María Corina Machado, recibe el Nobel de la Paz, cuando la realidad de cualquier postulado distinto, empezando por el presidente Trump, tiene muchísimo más créditos que lo valen para eso. Pero también por fin este año, José Gregorio Santos. Y no solo José Gregorio es llevado a los altares, sino también ha sido llevada la Madre Rendiles. Entonces, dos santos, cuando a Venezuela siempre se le negó eso. También, esta semana, se incorpora dentro de unos 9 días a la flota que tienen los Estados Unidos desplegada en el Caribe
el portaaviones más moderno y más grande de la Armada de los Estados Unidos se incorpora al Gerald Ford. Es decir, quedaría el 14% de la flota de los Estados Unidos en el área del Caribe cercana a Venezuela. Adicional a eso, tenemos que encontrarnos con el punto de lo que significa lo que se está desarrollando políticamente y todo lo que se está cocinando en los Estados Unidos frente a los procesos electorales de lo que ha sucedido en torno a aquella raíz pequeña que se llamó Smartmatic. Entonces, hemos hablado muchísimo sobre ese tema de cómo el asunto de Smartmatic tuvo tanta fuerza y tanta contundencia en su momento, lo operativo que resultó, que Smartmatic de repente compra Sequoia y otras empresas electorales en los Estados Unidos. De repente Smartmatic es comprada por otra cosa que se llama Dominion Voting System, la cual acaba de cambiar de nombre. Hemos colocado el nombre de Sir Malloch Brown para poder colocar el hilo completo que une todo este tipo de acciones a Soros. Unir a Soros al Partido Demócrata es algo bastante sencillo. El asunto es que esa operación de Smartmatic, cómo nace en Venezuela, cómo fue apadrinada en específico estructurada en específico por la estructura chavista, cómo no, pero cómo fue acompañada por mucho de la estructura opositora. Todo esto tienen hilos que acercan a esa realidad que va uniendo cada una de estas cosas y va haciendo un contrabalance en el juego de situaciones. Podemos unirlo de Smartmatic a la flota esta y el narcotráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa jugada costó la reelección del presidente Trump para el 2020. Si usted no lo entiende así, usted no está entendiendo la película completa. Esa cosa que nació aquí, que llevó toda la instrucción del chavismo, que fue colonizada, pero técnicamente manejada por los mismos que han hecho todos y cada uno de los fraudes aquí, en Filipinas y en todos los lados donde Smartmatic fue dejando su huella, evidentemente tuvo mucho que ver con el fraude electoral del año 2020 en los Estados Unidos. Fraude electoral que le ha costado a los Estados Unidos muchísimo. ¿Por qué? Porque la presidencia de Biden fue una verdadera desgracia para los Estados Unidos y para el mundo. Entonces, se nos va a pasar factura por eso también. Más de una vez lo hemos ido advirtiendo dentro de toda la cadena de situaciones que nos llevan a una realidad que vamos a tener que pagar por nuestra increíble irresponsabilidad. Entonces, cuando vemos que eso va amarradito, ¿no?, frente a la acción que vaya a realizar la administración Trump con respecto a Venezuela, y vemos toda una estructura internacional generando un posicionamiento sobre Venezuela y obligando a que se tome un camino y se valide la posición institucional de la misma posición que ha vestido de democracia durante todos estos años a esta desgracia. Tomemos en serio lo que vale Venezuela. Miremos en toda la dimensión esta situación para podernos acercar a la realidad de lo que vamos a tener que pagar por nuestra increíble irresponsabilidad. Entendamos bien la jugada dentro del aspecto de lo que significa el tipo de armamento que ha sido desplegado por los Estados Unidos en las costas. Entender bien la jugada en el tipo de leyes que ha ido usando los Estados Unidos, el tipo de decretos, de acciones, que no son directamente hacia un país, sino a la idea de carteles. Coloquemos en esa lupa que tenemos que entender para poder comprender mucho lo de Venezuela, quizá haya que alejarla un poco, ¿no? Y veamos lo que está sucediendo en Colombia y las declaraciones que hizo Petro, que lograron darle al presidente Trump hoy todo un mar de acciones hacia el gobierno de Petro. Y llegamos al asunto de que se le impone ahora control por OFAC y se le congelan bienes y cualquier cantidad de cosas, no solo a Petro y su entorno familiar, sino al despreciable Benedetti y su entorno. ¿Y con qué responde Petro? Petro responde con oferta de constituyente para el año que viene. Constituyente que también habíamos mencionado hace mucho tiempo, que necesita el proceso revolucionario para poder mantener el control de Colombia.
dentro de esta jugada. ¿Cuál de los relojes se activan antes? Porque volvemos, esto no es un asunto, todo el despliegue de tropas no es un asunto para extraer a la tiranía venezolana. Todo el despliegue de tropas es un asunto para castigar, de la mano de la idea del narcotráfico, y en especial castigar al chavismo como promotores de lo que fue parte del fraude electoral del año 2020 en los Estados Unidos. Es terrible esa realidad porque es una realidad que ensucia a Venezuela y que lamentablemente vamos a pagar por nuestra increíble responsabilidad, esa responsabilidad que llevaron a algo como Chávez al gobierno, ¿no? Ese concepto de siempre favorecer a esa izquierda anti-yanqui y esa cantidad de pendejadas que lo único que hacen es daño. Daño a una sociedad que se divertía con esa partida de pendejos que decían eso, pero esos pendejos llegaron al poder. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegan? Llega el caos. Entonces, ese proceso de irresponsabilidad constante es lo que tiene que preocuparnos, porque con ese mismo proceso de irresponsabilidad constante no estamos tomando en serio lo que está viviendo Venezuela y el riesgo increíble de lo que significa la situación. Yo he querido traer esta semana al timeline de Twitter muchos paralelismos que en su momento hice con respecto a Nigeria y por qué en su momento definí en 1998 que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, entendiendo el fundamentalismo dentro del proceso del fundamentalismo islámico. Cada una de esas cosas, una de esas piedras fue lo que le estaban haciendo a Nigeria en aquellos años, en el 97, 98. Haciendo a Nigeria. Veamos lo que nos están haciendo a Venezuela. Veamos la actualidad de Nigeria y quizá veamos un futuro triste para Venezuela si en Venezuela no se hace lo correcto y se responde de manera clara, nítida, de que Venezuela puede convertirse en la respuesta del problema, en la solución del problema y no en una generadora de problemas. Para eso tenemos que entender nuestra realidad y dejar de ser tan increíblemente irresponsables. Vamos de nuevo al caso de lo de Smartmatic. En el 2004 quedó científica y académicamente demostrada la inviabilidad del sistema electoral venezolano y más basado en el sistema electoral automatizado, el cual era protagonizado por Smartmatic. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se permitieron una serie de nuevas elecciones con el mismo sistema, con las mismas maquinitas? ¿Por qué la ciudadanía siguió? Esa irresponsabilidad es parte de lo gigantesco que tenemos que pagar. Porque esa irresponsabilidad le dio cuerpo a lo que posteriormente sería ese fraude del 2020. Siempre es importante recordar que en cualquier ecuación de lo que tenemos que ver con respecto a la eventual acción de los Estados Unidos, cae el punto principal en todo esto: Donald Trump. Donald Trump no solo carga encima esta gente participó en el fraude que me hicieron. Donald Trump no solo carga encima, esta gente me estafó, esta gente de oposición, perfecto, vamos a colocarlo ahí. Es el gobierno quien me hizo, es el gobierno chavista quien hizo posible parte del fraude que me hicieron en el año 2020. Sí, Venezuela, fraude en los Estados Unidos. Es precisamente esa oposición que me estafó con el concepto del interinato. Sí, Venezuela hizo que el gobierno de los Estados Unidos colocara a las 60 naciones que cuentan en el mundo a desconocer el chavismo y a reconocer algo tan ridículo como el guiado en su momento. Piensa en un solo segundo en el presidente Trump y esa serie de realidades. Para más, durante la administración Biden se utilizó ese proceso de migraciones para meter ese aparato de destrucción de Venezuela y del venezolano, ese aparato del venezolano malo que fue llevado para hacer daño, para mancillar el buen nombre de Venezuela. Eso quedó allí. Y para más hay que sumarle los venezolanos con Biden, los venezolanos con Kamala. Todo eso está allí. Eso forma parte del verdadero combustible del eventual accionar de la administración Trump contra Venezuela. Es contra el chavismo, por supuesto. Pero ¿quién paga?
paga Venezuela por nuestra increíble irresponsabilidad. Y todavía Venezuela lo que sigue queriendo ofrecer como alternativa es más irresponsabilidad, es más vacío, es menos entendimiento de nuestra terrible realidad. Entonces, cuando nosotros queremos pasar todos estos puntos, como es que Nobel de la Paz, Dos Santos, el 14% de la flota de los Estados Unidos, ¿sí? El ombligo del mundo. El ombligo del mundo porque eres la principal reserva de petróleo. El ombligo del mundo porque eres eventualmente la segunda o tercera reserva mundial de gas. El ombligo del mundo porque eventualmente eres la primera o segunda reserva mundial de oro, sin contar ubicación geoestratégica, sin contar tierras raras, sin contar todo lo que significa Venezuela. Sin contar lo que ellos no van a valorar porque Venezuela misma no lo valora, que es su historia, su gloria. Sin contar con lo que es el venezolano de bien, porque el chavismo se ocupó en generar solo una increíble publicidad sobre el venezolano de mal, el mal venezolano. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo detenemos esto? Es bueno que la gente termine de comprender un verdadero diagnóstico de la situación para poder enfrentar la cura. Es increíble cuando te encuentras con tanta gente tan necia, tan banal, como para no entender la profundidad del problema, aún teniendo en cuenta un escenario como ese. ¿Cómo no empezamos a abrir los ojos para la realidad y comprender lo que vale Venezuela? Para comprender el tamaño de la traición y al mismo tiempo comprender las oportunidades de lo que significa esta maravillosa tierra y convertirnos en eso, en la respuesta a los problemas. Yo no quiero hoy empezar a desmenuzar todas y cada una de esas situaciones puntuales que nos tienen hoy guindando. Porque es terrible pensar eso, ¿no? Que estás guindando. Que hay gente con la idea de que un bombardeo sin tener el control de las Fuerzas Armadas. En lo particular, pienso que si no se hace lo correcto, el país lamentablemente puede entrar en un proceso realmente delicado y peligroso. Dentro de ese proceso habrá posibilidades de hacer lo correcto, sí, mientras se entienda que lo principal es hacer lo correcto y no perder el tiempo. Tengamos conciencia de lo que vale Venezuela. Tengamos real conciencia de lo que significa esta nación. Tengamos real conciencia de las apetencias globales que existen por Venezuela. Aceptemos que la irresponsabilidad la vamos a tener que pagar. ¿Qué tanto? Depende de la capacidad de respuesta de los venezolanos para hacer lo correcto. No hay mucho más que decir en una semana donde es una realidad que simplemente se va acrecentando cuando hemos dibujado el mapa constantemente durante todos estos años. Y cuando el mapa está clarito, uno tiene la oportunidad de poder navegar en él. El mapa venezolano está clarito. Es lejos del socialismo. Es lejos de todo lo que ha vestido de democracia esta desgracia. Y es teniendo claro que Venezuela no es algo a tirar a pérdida, sino que Venezuela no solo es rescatable, sino que Venezuela ha de ser ese faro de desarrollo, libertad y progreso. Que Venezuela se tiene que convertir de nuevo en la solución de los problemas. Que Venezuela tiene que tomar su vocación para Occidente. El mundo va a ser repartido, entiéndase. Esto no es que el sueño que creen muchísimo, que con la caída del imperio de los Estados Unidos viene un mundo multipolar. Que imagínense un solo segundo eso a el imperio chino haciendo lo que va a hacer. Para evitar que aquello suceda es que se están repartiendo el mundo hoy. Porque si no, como aquello no puede pasar,
Ahí sí llegamos a doctrina MAT, ahí sí llegamos a cosas realmente oscuras. Entonces, frente a ese tipo de realidades, ¿en qué momento el venezolano empieza a pensar con un poquito de seriedad? ¿En qué momento la masa crítica del país se conforma en pensar en país y deja de comportarse como veleta? ¿En qué momento los vasos comunicantes reales que tienen que existir entre la sociedad que quiere salir de esta desgracia y la sociedad de uniforme que tiene la capacidad como para comenzar a abrir los verdaderos caminos que traigan la imposición de lo correcto, toman conciencia de lo delicada de nuestra situación? Se está haciendo todo un proceso para controlar el desmantelamiento de Venezuela. ¿Estaremos conscientes de eso? ¿De verdad el país estará tan cerca de entender algo de eso? Desmembrar, desmantelar un país. El chavismo hizo todo. Mató la identidad, mató a Venezuela y al venezolano. Y tenemos hoy vacíos como respuesta. Vacíos que simplemente no pueden manejar el desastre que deja la extracción de una tiranía. Sentémonos por momentos a entender lo que vale Venezuela. Sentémonos un momento a entender esos punticos. Sentémonos a entender un segundo las declaraciones de este intento de mercenario de Jordan Grudeau, donde él mismo aclara que la guerra civil que había en la Casa Blanca, en Washington, con respecto a las decisiones que se tomaban con Venezuela hace 5 años, en la primera administración Trump. Entendamos por un segundo lo que significa nuestro país. Quizá, si nos empezamos a tomar en serio del país, quizás si al menos un 25, un 30% del país empieza a entender lo que vale Venezuela, con eso le daremos las respuestas necesarias al futuro y haremos lo correcto. Pero lo principal es eso, entender cuánto vale Venezuela y que Dios nos acompañe en el camino hacia lo correcto. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. Hermano mío, ven y siéntate a mi lado. No te mientas más, la verdad es el sendero. Y cuando entiendas el valor de tu nación, entenderás el tamaño de la traición de la que has sido objeto. Y para encontrar tu libertad, el primer paso es esencial: identificar a tu enemigo. Y es hora de dejar atrás aquello que nos trajo acá, escuchando a tu fuero interno. La verdad es el sendero. Y para encontrar tu libertad, el primer paso es esencial: identificar a tu enemigo. Y aprende que no es igual un dictador y un tirano. Entenderás, son cosas diferentes. Y es hora
necesidad. El primer paso es ese ya. Y es hora de dejar